Hemos hablado de la necesidad de interiorizar, de entrar dentro, ni menos que para tomar el pulso a nuestra vida y escrutar nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Hemos hablado también de la palabra de Dios como ese espejo en el que tenemos que ir mirándonos todos los días para dejar aparte todo aquello que desdice el Evangelio y para asumir lo que en el Evangelio Jesucristo nos pide. Y vamos a ir desgranando una serie de verdades que son el compendio de la Sagrada Escritura. Yo no voy a hablar más que del Evangelio y de los santos, porque pienso que es la palabra verdadera, la palabra auténtica en la que tenemos que fundamentar nuestra vida. Sabéis de sobra que cualquier edificio, por muy hermoso que sea, lo que realmente cuenta son los cimientos. La casa puede tener una fachada impresionante, pero si los cimientos son malos, de nada sirve. En cualquier momento puede venir abajo. Si los cimientos son sólidos, la casa permanece en pie, vengan los avatares, dificultades, problemas que la vida nos presenta. Pues bien, queridos amigos, yo pienso que uno de los el cimiento de nuestra vida espiritual es esta realidad de la que vamos a hablar ahora. Dios es amor, Dios es Padre. No en vano ya San Ignacio de Loyola denominó el tema como principio fundamental. Es lo principal, lo fundamental. Cuando uno realmente cree que Dios le quiere, qué fácil es la correspondencia. Hasta los caminos más empinados se hacen llevaderos. En cambio, si no creemos que Dios es amor y que todo aquello que nos ocurre es expresión de su amor, qué difícil se nos hace a veces el camino, por más que sea llano, incluso de alfombras rojas. Por eso, ¿cuánto tenemos que pedir a Dios poder entender mínimamente, por lo menos, nuestra verdad? Pues vamos a ello. Con el correr de los años voy concluyendo que la palabra de Dios y los santos, que son, no lo olvidéis, encarnación viva de la misma, que es un santo no es más que el Evangelio explicado, el Evangelio concretado. Por eso acercarnos a los santos es acercarnos al Evangelio, porque nos lo dan hecho vida. Son los que más ayudan y más estimulan a llevar una vida cubierta por la sombra del amor de Dios. A mí me gusta imaginar siempre a Dios como el firmamento. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si bajo está el abismo, allí te encuentro. Si voy a la derecha, allí siempre está el amor de Dios. Siempre Dios que es amor. Decía Teresa de Jesús, siempre he sido aficionada y me han recogido más las palabras de los evangelios que no los otros libros más concertados. En especial, si no era el autor muy aprobado, no tenía ganas de leerlos. A nosotros a veces nos pasa lo contrario, que perdemos el tiempo leyendo novelas y qué sé yo cuánta literatura y sí, que leemos el Evangelio, por supuesto, la Sagrada Escritura, ¿no? Pero no sé si con tal pasión. Bien, sean estas reflexiones que voy a hacer con vosotros altavoz de lo que la Sagrada Escritura y los santos nos dicen al respecto. Nos dice San Juan, así de llana y sencillamente, Dios es amor. Y por lo mismo, el Padre bueno que nos ama. Dios es amor. ¿Y cuántas veces lo decimos? No sé hasta qué punto lo creemos. Si la naturaleza del agua es mojar, tú metes la mano en el agua e irremisiblemente te mojas. Si la naturaleza del fuego es quemar, si metes la mano en el fuego te quemas. Dios, porque es amor, no puede por menos de amarnos. No puede por menos de amarnos. Lo que nos pasa es eso, que siempre queremos identificar el amor con el bienestar. Y no es verdad. El problema en nosotros está en la clave con la que Dios nos brinda su amor, que a veces nos resulta mucho más difícil
que interpretar una canción en clave de do, que habitualmente no se estudia. Se estudia clave de sol, clave de fa, pero clave de do ya es un poco más complicado. Uno de los grandes movimientos del hoy de la Iglesia inició precisamente a partir de ese convencimiento. Un buen día un sacerdote se acercó a la que entonces era una chavala y después había de ser fundadora del mismo y le dice: recuerda que Dios te ama inmensamente. Estas palabras produjeron tal impacto en aquella joven que no muchos días después escribía así en su diario: fue un rayo de luz. Dios me ama inmensamente. Desde aquel momento descubro a Dios presente en todas partes con su amor. En mis días, en mis impulsos, en mis propósitos, en los momentos alegres y reconfortantes, en las situaciones tristes, oscuras, difíciles. Está siempre, está en todos los lugares y me explica. ¿Qué es lo que me explica? Que todo es amor. Lo que soy y lo que me sucede, lo que somos y lo que nos afecta, que soy su hija y que Él es mi padre, que nada se escapa a su amor, ni siquiera los errores que cometo, porque Él los permite, que su amor envuelve a los cristianos como envuelve a mí, a la Iglesia, al mundo, al universo, y me sostiene y abre mis ojos a todo y a todos como frutos de su amor. ¿Cuántas veces, verdad, lo que os decía, hemos escuchado a San Juan que nos dice: Dios es amor, pero lo queremos de verdad? Me gusta imaginar a Dios como el escultor, que desde siempre nos tuvo en su mente y que a lo largo de la vida quiere esculpir nuestra figura, nuestra persona. Él ya la ve en ese bloque de mármol o en ese tronco, pero lógicamente hay que sacarla fuera. Y para sacarla fuera, ¿qué hay que hacer? Pues coger el martillo en caso de ser mármol, o la sierra si es un árbol. Pensad, si el mármol sufriera, estaría en un grito constante. Cada golpe asestado sería un grito terrible. Pero es que no hay más remedio. En la medida en que cae lo que tiene que caer, va apareciendo la figura. Y esa es nuestra vida, y ese es el amor que Dios nos tiene. Por eso, nuestros sufrimientos, que nunca faltan y a veces gordos, ¿cómo cambian? ¿Cómo cambian? Cuando de verdad los vemos en esta perspectiva. Dios quiere que salga fuera esa figura que por ser un bloque en bruto no aparece. Bastó que esa muchacha creyera de verdad en el amor de Dios para que tras de ella se acercaran a Dios millones de personas, millones en todo el mundo. Y concluye: una persona convencida convence sin pretenderlo. Si esto lo creyéramos de verdad, queridos amigos, nunca faltaría la paz en nuestro corazón. Seremos personas resueltas siempre. Que lejos de estar esperando cariño y comprensión y aceptación de los demás, estamos siempre dando paz, siempre dando la vida. Porque la vida en este hacer tiene sentido. Sin este modo de hacer, ¿qué pintamos aquí? Por eso yo me digo, queridos amigos, si cuantos aquí nos encontramos creyéramos de verdad en el amor de Dios, supiéramos interpretar todo en clave de amor de Dios, pronto cambiaría el rostro de nuestro presbiterio. Y como consecuencia de cuantas personas se cruzan con nosotros en el camino de la vida. Pero vamos por partes, porque lo dicho es la conclusión a la que quisiera llegar. Vamos a ir dando pasos. Y perdona que os recuerde cosas obvias, y casi diría yo de niños, pero que conviene recordar cosas, porque no es lo mismo escucharlas ayer que hoy que mañana.
En este momento tenemos una gracia especial para entender cosas que, aunque requete sabidas, igual no han incidido en nuestra vida. Una vez estaba en el confesionario, llega una señora bastante joven, me dice: padre, hace 15 años que no me confieso, pero ahora recitando el Salmo responsorial he sentido un revuelco en mi interior, como que Dios me dice: así no, así no, así no, y he venido aquí a pedir perdón. Digo, fíjate cuántas veces recitamos un salmo responsorial a veces sin darnos cuenta de lo que decimos. Aquel salmo en aquel momento, en aquella mujer, tuvo una repercusión especial. Y por eso os digo, no es cuestión de saber, no es cuestión de haber leído, estudiado, es cuestión de que el Espíritu de Dios nos infunda esta gracia para que siempre, siempre presida nuestra vida. La existencia de Dios podemos concluirla con la sola luz de la razón. Así nos lo dice el libro de la sabiduría, la carta de Pablo a los romanos. El libro de la sabiduría formula este principio: por la grandeza y belleza de las criaturas, por analogía se conoce a su autor. Estamos aquí en Irán, en este monasterio tan precioso, es que sin querer tenemos que preguntarnos: oye, ¿alguien lo construyó? ¿Por las obras del hacedor? San Pablo sigue la misma línea, afirmando que el hombre ha conocido a Dios, pero no le ha dado la gloria de vida. Desde la creación del mundo en adelante, las perfecciones invisibles de Dios pueden ser contempladas con la inteligencia en las obras que ha hecho, como su poder y su divinidad. Cada mañana cuando abrimos la ventana y oteamos el horizonte, tenemos que concluir: alguien ha hecho el firmamento, alguien ha hecho esta preciosidad de naturaleza, alguien hace brotar en la primavera los campos y revestirlos de verdor por las obras al hacedor. Ahora bien, un paso más. Una cosa es el conocimiento de la existencia de Dios y otra el conocimiento de lo que Dios es por esencia. Eso solamente podemos conocerlo a través de la revelación. Por eso la encarnación del Verbo de Dios, su venida entre nosotros, la presencia de Cristo en la historia, es la encarnación, la venida, la presencia del testigo de lo absoluto. Es la encarnación del único que puede hablarnos de las cosas de allá arriba. Jesús es el misionero que viene del cielo a la tierra para desvelarnos lo que de otro modo seguiría siendo misterio eterno para nosotros. Jesucristo nos dice: nadie sube al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es el único que puede manifestarnos el cielo, porque es el único que viene de allí. Él puede decirnos: os anuncio lo que he visto junto al Padre. Él puede afirmar con fuerza: yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería como vosotros un mentiroso. Jesús nos habla de la existencia del Padre, habla de Yahvé y lo define como Padre. De sus labios salieron aquellas palabras: Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. La misión de Jesús comienza precisamente aquí: revelarnos la existencia del Padre, hablarnos de Él, testimoniarle. Damos un paso más. Dios es Padre de todo lo creado. Ahora bien, una cosa es hacer una flor y otra hacer un hijo. Una cosa es hacer una estrella o un animal y otra, bien distinta, hacer un hijo. Pensemos en nuestras madres. La madre ejerce maternidad sobre todo aquello que sale de sus obras, desde la comida, el vestido, todo esa expresión del amor de madre que profesa a los demás. Pero ella sabe bien de sobra, ¿no?, entre distinguir un jersey que han salido de sus manos y un hijo que sale de sus entrañas. Porque el hijo es ella, continuada, prolongada. El hombre es síntesis y perfección de todo lo creado.
El hombre lleva dentro de sí algo que le hace Dios. Dios, al crear al hombre, buscó el modelo dentro de sí y le hizo a su imagen y semejanza. Por eso nos hizo comunicación, nos dio la posibilidad de dialogar con él, libertad, que no es libertinaje, anhelo de vida eterna. El Hijo es de la misma vida del Padre, es libertad, de la misma libertad del Padre, es comunicación para comunicarse con el Padre. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que el diseño no está acabado y el trabajo no está cumplido. Por eso dirá Pablo, la creación entera está aguardando, en anhelante espera la revelación de los hijos de Dios. Gime y padece dolores de parto. La historia del hombre sobre la tierra no es más que la historia larga y dramática y comprometida de su transformación. El hombre mientras vive se encuentra en una auténtica gestación, la que le alumbrará definitivamente como hijo de Dios. Dramática, decía, por la responsabilidad de la libertad, comprometida, digo, por la existencia del pecado, misteriosa maldad del hombre que puede decir no al amor. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. A todos los que la recibieron les da el poder de ser hijos de Dios. Carlo Carretto, que por lo menos os suena, este hermano de Foucault, que ya murió, y dejó escritos muchos libros que yo devoraba de seminarista. Él explica esto que os estoy diciendo de la siguiente manera, ¿no? Dice, como nuestros padres fueron el instrumento de los que Dios se sirvió pues para traernos a este mundo. Los padres contribuyeron a hacernos hijos de esta tierra. Tras 9 meses de gestación llegó el día del alumbramiento. Pero mira por dónde tenemos que concebir el día de nuestro alumbramiento como el día en que se inicia nuestra gestación como hijos de Dios. Es el cosmos el que nos acoge en su seno, y no ya durante 9 meses, sino durante el tiempo que Dios tenga dispuesto, llegará el día de nuestra muerte, que será el alumbramiento definitivo, donde ya no veremos como en un espejo, sino veremos cara a cara. Me gusta tantísimo esta imagen. Y así se explica todo lo que tenemos que padecer en este mundo. El hijo, cuando está en el seno materno, no ve nada. En el seno no hay más que oscuridad. El hijo lo único que hace es dejarse hacer, dejarse hacer, dejarse hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros mientras vivimos, queridos hermanos? Dejar que el amor de Dios nos vaya trabajando a fin de que el día de nuestra muerte veamos cara a cara la realidad que mientras vivimos tantas veces se hace noche oscura, porque en noche oscura vivimos. Analizamos un momento nuestra situación actual. Estamos hechos dentro de las cosas, estamos hechos por las cosas, pero aspiramos a una vida que está más allá de las cosas. Pero ¿quién de nosotros está contento en este mundo? ¿Quién ha alcanzado o puede alcanzar la felicidad verdadera en este mundo? Es imposible, imposible. Las cosas, por más que nos atiborremos de ellas, nunca dan la felicidad que anhelamos. Pensemos un poco en lo que ha sido nuestra vida. Llega un momento en que te encaprichas, pues qué sé yo, de cualquier cosa, ¿no? Recuerdo cuando éramos niños y no teníamos juguetes como hoy tantos niños tienen, tantos, Y me acuerdo, ¿no? En el pueblo, yo soy del pueblo. ¿Con qué nos entreteníamos? Pues con aquellas cazuelas de porcelana que de vez en cuando pues se estropeaban, se hacía un agujero y ya no se podía cocinar en ellas. Entonces la atábamos a una cuerda y a correr por las calles del pueblo, a dar guerra, ¿no? Y después pues uno se da cuenta de que aquello es una pijada, ¿no? Y que se ríe de ello y anhela otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y así hemos andado toda la vida, ¿no? Pensando que aquello me iba a llenar y resulta que no, y resulta que no. Bien.
analizamos un momento, repito, nuestra situación actual, estamos hechos dentro de las cosas, estamos hechos por las cosas, pero aspiramos a una vida que está más allá de las cosas. Nacidos una vez de nuestro Padre y de nuestra Madre, que nos transmitieron las realidades terrenas, naceremos una segunda vez como hijos de las realidades celestiales. Ahora somos, os lo pongo en negrilla, un feto inmaduro, a medio camino entre el pasado y el futuro, entre las cosas que conocemos y no conocemos. Hemos de confesar que nos encontramos en una situación incómoda y que se sufre como consecuencia. Sufrimos a causa de nuestra insuficiencia, de nuestra ceguera, de nuestra nostalgia, de nuestra insuficiencia porque no estamos hechos aún y pecamos de inmadurez. El mundo sufre dolores de parto. De nuestra ceguera porque no vemos claro, estamos en el vientre de la tierra. De nostalgia porque ya tenemos en las venas la sangre de Dios y nos toca soportar con paciencia nuestra sangre turbulenta y enferma de hombres. Si alguien nos dijera que siempre habíamos de estar en esa posición, pienso que nos daría una mala noticia. Es como si nos dijera, tienes que estar siempre en el seno de tu madre. Yo amaba, supongo que vosotros también, el vientre de mi madre, pero lo cierto es que salí de él en cuanto pude. Prefería mirar a mi madre desde afuera, a mirarla desde dentro. No se está bien en el vientre, o por lo menos se está mejor fuera. Lo que os decía, el cosmos y la historia son como el vientre inmenso, claro y oscuro, fácil y difícil, donde se efectúa mi generación. El ambiente divino de mi llegar a ser hijo. Nos topamos, pues, con una gran dificultad. ¿Cómo entender la paternidad de Dios cuando esa paternidad nos supera y nos precede? ¿Cómo puede entender a la madre el feto que lleva en sus entrañas? Dejarse hacer, o mejor aún, hacerse disponible, es la actitud más genuina y más inteligente de quien no conoce su mañana y no sabe absolutamente nada sobre el camino que habrá de recorrer. A mí muchas veces me viene la tentación de cambiar un poco el enunciado del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo diría, dejarme a Dios, dejarme amar por Dios. Porque quien se deja amar a Dios y dice, tú eres todo, yo no soy nada. Soy obra tuya, haz de mí lo que quieras. Ese es el mejor modo de amar a Dios, no poner óbices, no poner dificultades al amor que nos brinda. Para lograrlo solo hace falta pronunciar una palabra y ponerla por obra. Creo, Señor, en ti confío, haz de mí lo que quieras. Aunque cierto, es tan difícil porque es una actitud madura en un ser inmaduro. De ahí la falta de fe que a veces nos invade, o esas dudas, esa oscuridad que se torna luz y esa luz que se torna oscuridad. Vamos pues hacia una solución desde la fe. Para mí no hay otra que meditar, como decía, gustar, saborear la Sagrada Escritura, que no es otra cosa que la historia del amor de Dios a la humanidad. Dios, a lo largo de la Sagrada Escritura, es presentado como Padre, como Madre, como Esposo. Por ser el amor encarna todos los amores de la tierra. ¿Quién ha gozado con el amor de una madre, de un hermano, del padre, de la familia? ¿Quién no goza en este mundo? Todos gozamos. Pues pensad que el amor de la madre, por muy grande que sea, no es más que una chispa del amor de Dios, ¿no? Y que Dios concentra, el amor de Dios concentra todos los amores experimentados en este mundo.
Dios quiere a su pueblo con el cariño de una madre. Nos dice Isaías, como una madre acaricia a su hijito, así os acariciaré yo a vosotros. Las caricias de Dios, que a veces no nos gustan nada, nos creemos ya muy mayores. Y hay caricias, como digo, que matan, pero que son las que sanan. Como una madre acaricia. ¿Cuánto le tenemos que pedir a Dios esta gracia? De ver todo aquello que nos acaece como una caricia de Dios. Que Dios se ocupa de mí. Que para Dios no soy un número. Que soy su hijo. Y que como buen padre me sigue mis pasos. Y me da siempre lo que me conviene. ¿Puede una mujer, se pregunta Isaías, olvidarse de su niño sin que tenga compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella pudiera olvidarlo, yo no me olvidaré de ti. Mira cómo te llevo grabado en mis manos. Tus muros los tengo siempre delante de mis ojos. Hoy que tanto se cacarea el aborto, y que incluso algunas mujeres alardean de haber abortado, ya quisiera yo estar en su corazón, a ver si lo que dicen sus palabras sienten en su interior. Pero ¿cómo va a poder una madre olvidarse de su hijo? ¿O no está bien, está tarada? Porque ¿quién se odia a sí mismo? ¿Qué es un hijo? No es más que la prolongación del ser de la madre. Pues bien, el Señor nos dice, pues mira, podríamos pensar que una madre se olvida, no quiere a su hijo. Yo nunca te olvidaré. Nunca. Dios nos quiere con la misericordia y comprensión de un padre. Bueno, hay textos antológicos realmente. Señor tu Dios te ha traído en el desierto por todo el camino que has andado, como un padre lleva a su hijo en brazos. Si estamos aquí es precisamente por eso, queridos amigos, porque desde el día de nuestro nacimiento el Señor nos ha llevado en brazos hasta traernos a Iranzu. Y este de Oseas es de una preciosidad tan grande. Cuando Israel era un niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Yo le enseñé a caminar. Lo llevaba en mis brazos. Ved cuántos peros. ¿Veis? No nos dejamos amar por Dios, pero no reconoció mis desvelos por cuidarle. Yo le atraje hacia mí con los lazos del amor. Fui para él como quien alza una criatura contra su mejilla y me bajaba hasta ella para darle de comer. De nuevo el pero no ha querido volver a mí. Mi pueblo se queda colgado de sus maldades. ¿Veis la reacción de Dios? Cualquiera de nosotros hubiera respondido con maldades. Pero ¿cómo te podré yo abandonar, Israel? Al pensarlo, mi corazón se vuelve contra mí y se estremecen las entrañas. No llevaré a efecto el furor de mi cólera. No me decido a destruirte, porque yo soy Dios y no un hombre, el santo que estoy en medio de ti y no me complazco en destruir. Es un texto como para darle muchas vueltas. Lo que os decía, amar a Dios, dejarme amar por Dios. No poner peros al amor que me brinda, que es el mayor pecado, dejar a Dios arrinconado. Dios nos quiere como el esposo o la esposa. Pasé junto a ti, te vi. Estabas ya en la edad de los amores y te hice un juramento. Hice alianza contigo y desde entonces fuiste mía. Qué cosa tan bella. Pasé junto a ti, te vi. No somos números, queridos amigos. Somos hijos de Dios.
en quien su mirada se deposita constantemente. Pasé junto a ti, te vi. Y nos dice también Oseas, a pesar de todas sus infidelidades, yo las seduciré, la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Es lo que Dios quiere hacer estos días con nosotros. La llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Y te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y en el bien, el amor y la ternura. Y por citar un texto de los muchos que encontramos en el Nuevo Testamento, Pablo se pregunta y te pregunta en este día, querido hermano, ¿quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Y el mismo Pablo que se interroga y te interroga, se da y te da la respuesta. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Sagrada Escritura es luz para nuestros pasos, queridos amigos. Más que cualquier otro libro, seamos siempre, siempre, siempre dados a bucear la Sagrada Escritura, a leer, a releer, y veremos cómo cada día, aunque la hayamos leído muchas veces, esa palabra toma cuerpo y nos dice o proyecta en nosotros la luz que necesitamos en ese momento. Bien, al hilo de lo que vamos diciendo, tendríamos que sacar algunas conclusiones para nuestra vida concreta. Si Dios es mi Padre, puedo estar tranquilo y vivir en paz. Estoy seguro por lo que respecta a la vida y a la muerte, al tiempo y a la eternidad. Yo cuando veo personas que todo lo tienen asegurado, la vida, la muerte, la casa, digo, Dios mío, ¿cómo se compagina todas estas cosas con mi fe de cristiano? Si Dios es mi Padre, sirvo para algo y encuentro en Él mi verdadera dignidad. Hoy por hoy estamos todos sanos, todos trabajando, pero puede llegar momentos en que eso no se puede realizar. Me impresionó muchísimo este testimonio de Luis de Moya, sacerdote del Opus Dei, que quedó tetrapléjico, lo habréis oído, en un accidente de tráfico. Él se definía como un millonario que había perdido solo 1.000 euros. En diciembre de 1996 publicó el libro Sobre la marcha, donde relataba sus experiencias y reflexiones a raíz del accidente. De ese libro se han publicado al menos 6 ediciones. Y se ha traducido a varios idiomas. Veis lo que os decía esta mañana, ¿no? Una idea para que tenga fuerza de convicción hay que darla hecha vida. No es lo mismo hablar del sufrimiento uno que está sano que uno que lo está padeciendo. Recuerdo que una vez coincidimos otro sacerdote mayor y yo, recién operados, me habían operado el tendón de Aquiles y de unos ganglios en la ingle. Y un día, charlando, me decía, ay, Ildefonso, cuánta poesía hacemos, ¿verdad?, al predicar sobre el dolor en los púlpitos. Hoy no sé si haríamos tanta poesía. Digo, qué verdad es eso, qué verdad. Además participó en programas de radio y televisión a favor de la defensa de la vida humana. En el 2000 creó Fluvium, un portal católico con una clara finalidad evangelizadora. Todas las semanas enviaba sus novedades a más de 100.000 suscriptores de todo el mundo. Recibía cientos de mails de gente que contactaba con él para pedir consejo o recibir
una palabra de consuelo. Lo que os decía al principio, ¿no?, de esta muchacha que inicia el movimiento y que tanto le impactó, Dios te ama inmensamente, que por creerlo se tornó en una central nuclear, ¿no?, que atraía. Y este hombre igual. Por eso, queridos hermanos, vuelvo a decir que no está en nuestras manos ni en nuestras fuerzas alcanzarlo, es don de Dios. Dios es mi Padre. Si Dios es mi Padre, no seguiré repitiendo hasta la saciedad por qué, y por qué, y por qué a mí, y por qué ahora, sino que diré con realismo y confianza, tú sabes, y eso me basta, tú lo sabes. Si Dios es mi Padre, no atribuiré a la casualidad los acontecimientos de la jornada, sino que los consideraré como indicadores de su amor. La casualidad, dice un autor, es el seudónimo con el que Dios firma todo el acontecer de la vida del hombre. ¿Cuántas veces decimos, verdad? Qué casualidad. Seudónimo con el que Dios firma la casualidad. Detrás de todo lo que acaece, ahí está Él, que permite o quiere siempre el bien. Si Dios es mi Padre, no me volveré improvisamente incrédulo ante un cataclismo de la naturaleza sin lograr encontrar de nuevo la conexión entre el amor y las adversidades, entre la existencia de Dios y el dolor que me ataca. Estoy leyendo ahora un libro de un dominico, Chus Villarroel, sobre la pandemia. Él también estuvo confinado y en el tiempo de ese confinamiento largo yo estuve 3 meses y 1 semana sin salir de casa. 3 meses. Vivo en una residencia de curas ya mayores que yo, que ya es decir, 3 meses y pico y bueno, pues él también tuvo que estar, pero tuvo esa feliz idea porque es un hombre muy ducho y un buen escritor. Me encanta, pero qué cosas tan bellas dice, ¿no? Cómo Dios ha servido de lo que en sí es un mal para hacer tanto bien en tanta gente. Esta situación que estamos viviendo, yo cuántas veces lo pienso. Yo tengo la impresión de que todo el mal que se cierne por el mundo no es más que la proximidad de un parto que conlleva dolor, pero que dará a luz una nueva realidad. Dios muchas veces sirve del mal, entre comillas, para nosotros, lógicamente, para despertar a la humanidad. Solo que es verdad que sus tiempos no son los nuestros y que 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó y que por eso nunca tenemos que perder la esperanza, nunca caer en la desesperanza. Dios es el que lleva adelante la historia y todos los acontecimientos, por muy negros que nos parezcan, tenemos que saber interpretarlos siempre en positivo. Algo querrá Dios de todo esto. Solo que a veces, pues como digo, da largas al asunto, ¿no? Y espera, pues como el padre con el hijo pródigo, que se mete un testerazo contra la pared y espabile y se dé cuenta de lo que tenía entre manos y lo perdió. Si Dios es mi Padre, estaré contento ocupando el puesto de más renombre en la diócesis y en el último rincón de la misma. Cuando las personas se den cuenta de mi valía y cuando me vean más solo que la una, que por todo hay que pasar, queridos amigos. No nos aferremos a los aplausos, al decir de la gente, pero qué cura más majo tenemos. Porque lo mismo que te dicen eso, mañana te dan un puntapié y te dejan ahí. Le ocurrió a Jesús, no te asustes. Si Dios es mi Padre, no permitiré que mi ánimo baile al son del pandero que más suena, con lamentos cuando las cosas sean adversas, eufórico cuando sean propicias. Si Dios es mi Padre, me dirigiré a diario a Él para pedirle lo que juzgo necesario, pero añadiendo ese pero.
que aquí sí encaja maravillosamente, que lo dice todo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por concretar un poco más, ante el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, que todos recordamos y que espantó a toda la humanidad, un periodista hacía esta pregunta a un gigante de la espiritualidad. Frente a esta tragedia tan grande y frente a este absurdo que nos supera a todos, todos tratamos de hallar un sentido. ¿Qué respuesta daría usted a tanto miedo y angustia? Y esta fue su respuesta. Cuando vi derrumbarse de forma tan increíble aquellas torres, frente a aquella tragedia tan inmensa, ante el shock de una superpotencia que se descubre de golpe vulnerable, palpando el derrumbamiento de tantas certezas, frente al miedo del estallido de una posible guerra de resultados imprevisibles, me pareció volver a encontrarme bajo los escombros, bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces todo se derrumbaba y en mí surgió fuerte esta pregunta: ¿habrá algo que ninguna bomba pueda destruir? Y la respuesta fue afirmativa: sí, existe. Es Dios. Dios que en aquellos momentos descubrimos como amor. Un descubrimiento fulgurante que nos daba la seguridad de que Él no puede abandonarnos, de que Él nunca está ausente de la historia. Es más, Él es el único que sabe conducir cuanto acontece hacia el bien de la humanidad. Y lo he experimentado de forma sorprendente. Y me he preguntado, ¿no será que justamente ahora, al comienzo del siglo XXI, Dios quiera repetirnos esta gran lección y nos invite a ponerlo a Él en el primer puesto de nuestra vida, obligándonos a poner en un segundo lugar todo lo demás? Todo esto me habla de esperanza y de futuro. Por lo tanto, lo que a tantos parece un paso hacia atrás, para mí tiene un significado totalmente diferente. Y he constatado que esta visión de las cosas está emergiendo en el alma de los norteamericanos. Leímos todos cómo los templos, tras el derrumbe de las Torres Gemelas, se llenaron a rebosar. Porque es que, ¿dónde te aferras? ¿Dónde te agarras? En situaciones como esa. Por lo mismo, queridos amigos, ser Dios y ser Padre significa para mí que soy hijo suyo, que pese a todo, Él es capaz de transformar lo que nosotros llamamos mal en bien y de dirigir los acontecimientos misteriosos e incomprensibles para nosotros en cosas buenas para sus hijos. Como dice la Escritura, Dios nos trata como a hijos. ¿Y qué hijo no es corregido por el Padre? Decía el Papa al camino neocatecumenal estas palabras que bien nos viene a escuchar como conclusión de la reflexión. Os animo a llevar por doquier, también en los ambientes más descristianizados, especialmente a las periferias existenciales, el Evangelio de Jesucristo. Evangelio de Jesucristo. Evangelizad con amor. Llevad a todos el amor de Dios. Decid a cuantos encontréis por el camino de vuestra vida que Dios ama al hombre tal como es, con sus límites, con sus errores, incluso con sus pecados. Para esto ha venido
Para esto ha enviado a su Hijo, para que tomase sobre sí nuestros pecados. Sed mensajeros y testigos de la infinita bondad e inagotable misericordia del Padre. Os he puesto aquí este testimonio que viene a refrendar esta idea. Cuando uno acoge el amor de Dios invade nuestro ser y no puede por menos de darse, de notarse. Es precioso. Estábamos a fin de mes y teníamos poquísimo dinero para comer 6 personas en casa. Acabamos de terminar de comer cuando llaman a la puerta. Abro y me encuentro a una gitana, amiga nuestra, con su niño en brazos. Venía a menudo a casa y siempre se iba con alguna cosa y con dinero para los suyos. ¿Y ahora qué hago? ¿La despido sin nada? Mi primer pensamiento es: no puedo hacer nada. Y aquí se ve el hombre sin redimir y el hombre redimido, ¿no? El hombre que cree y el hombre increyente, el hombre que, pues eso, que pisa tierra y que sin darse cuenta se ve inoculado, ¿no? Con el pensar y el hacer del mundo. Y ese hombre revestido de Dios, que ha probado, que cree en la misericordia de Dios, y veis qué rápidamente cambia, ¿no? El hombre viejo que piensa de una manera, el hombre nuevo que sale al paso. ¿Qué hago? ¿La despido sin nada? Mi primer pensamiento es: no puedo hacer nada. Yo tampoco tengo gran cosa que dar a mis compañeras y son mis primeros prójimos. Estoy a punto de decirle que lo siento, pero veis, ya vea, pero no me salen las palabras. En el alma me martilla: tenía hambre y me diste de comer. Es la palabra de Dios. Le sonrío, le digo que se siente y preparo la mesa para ella y su hijo. Le doy un poco de sopa que había quedado y que iba a ser para la cena, añadiendo más agua y un cubito de ave creme. Luego le preparo el último huevo que quedaba, le pongo un poco de arroz en un paquetito para que se lo lleve y no hay más. En el corazón siento paz y alegría. La mujer se levanta contenta. Un día más que ha comido. La acompaño a la puerta sonriendo. Se para y me dice: no tengo dinero para volver a casa. Le doy la mitad del dinero que tengo, lo justo, para el tranvía. Son las 10 de la noche. Estoy en casa sola, preparando un examen. Los demás se han ido a la parroquia. Llaman a la puerta. Mi primera idea es no abrir. Tengo que estudiar. Pero luego, veis, que idease alguien con problemas o que necesita ayuda, abro la puerta. Es el dependiente de la tienda de alimentación de abajo que llega con una gran caja. Me dice: la señora X, la madre de una de nosotras, me ha encargado que les traiga todos los meses estas cosas. Como hoy tenía tiempo, lo he preparado todo y aquí estoy. Perdone que venga tan tarde. Abro la caja y hay de todo: aceite, vino, pasta, huevos, mantequilla, queso, café, y en abundancia. Es asombrosa, increíble la puntualidad de Dios. Testimonio realmente precioso. Y ahí tenemos que llegar, queridos amigos. Pero yo lo sé de sobra por vosotros y por mí, que son gracias que tenemos que implorar a Dios, porque si Él no nos lo concede, nuestro modo de pensar esta vez es tan ajeno y tan distante. Por eso, en este rato, estas horas que tenemos por delante, tanto después ante el Santísimo como ahora, pues que hagamos de esta palabra descendente por nuestra parte, palabra ascendente, mirando al cielo y pidiendo a Dios ayuda. Reina del amor hermoso, ruega por nosotros.